a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a comenzar pensando en lo siguiente. Por ahí, en la humanidad, mucha gente, muchas naciones, muchos gobernantes, muchos individuos, muchas personas están depositando su confianza en cuanto a esta pandemia, están depositando su confianza en la vacuna, sin saber qué le puede deparar dicha vacuna. La gente no sabe lo que contiene esa vacuna. No sabe la gente el propósito de esa vacuna. Pues tanto se ha hablado de que esta pandemia fue provocada, algo provocado. Entonces, yo pregunto, si es algo provocado para traerle daño a la humanidad, van a inventar una vacuna para acabar con ese elementos, con ese elemento creado para traerle mal a la humanidad, en un contrasentido. Así que nuestra esperanza y la esperanza de toda la humanidad, de todo el que reconoce que hay Dios, debería ser Dios y no una vacuna. Esta noche vamos a ministrar acerca del tema tu culto racional. Tu culto racional, tu culto racional. Se encuentra en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer 2 versos y luego vamos a pasar a otras cartas que también escribe el apóstol Pablo, leyendo algunos pasajes que yo le iré indicando a su debido tiempo. Así que Dios nos bendiga en esta noche y comenzamos en el nombre de Jesucristo. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Dice bajo el título, subtítulo, deberes cristianos. Y dice el apóstol Pablo a los creyentes romanos y por el Espíritu a nosotros hoy. Antes de comenzar, también quiero decirle que nosotros somos especie de creyentes privilegiados en el sentido de que nosotros conocemos algo de lo que está pasando en la humanidad y nosotros tenemos más o menos una idea de en qué breve tiempo comenzará un gran avivamiento y en qué breve tiempo también el Señor descenderá por su iglesia. Bajo esa premisa, bajo esas ideas, que por su misericordia el Señor nos ha llevado a entender, vamos a comenzar leyendo el verso 1 de la carta a los Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuelvo a leerlo para destacar algunos elementos. La palabra dice en el verso leído, que releo ahora, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Observe, Pablo se encuentra rogándole una oración, una rogativa, rogándole a Dios, y en este caso, rogándole a los hermanos romanos. Y como garantía pone la misericordia de Dios, que no es poca cosa. ¿Qué cosa es la misericordia? Misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerle ayuda.
Repito la idea de misericordia. Misericordia es la inclinación a sentir compasión por lo que sufren y ofrecerle ayuda. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos motivados, empujados a sentir compasión por los que sufren? Y no solo a sentir compasión por los que sufren, sino a ofrecerle la ayuda que les podamos ofrecer en el momento determinado. Entonces, Pablo se encuentra, reitero, rogándole a los hermanos una rogativa y presenta como garantía la misericordia de Dios. ¿Qué quiere Pablo con esos creyentes? Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo lo que quiere es inculcarle, comunicarle de manera plena y de manera sencilla que ellos puedan entender, los creyentes romanos, que dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, coma, que presenten su cuerpo en sacrificio santo, coma, que presenten su cuerpo de manera agradable a Dios, que es el culto racional. La palabra racional viene de pensar, viene de meditar. En otra palabra, Pablo se encuentra en una oración rogativa delante de Dios, rogándole a los hermanos romanos, creyentes romanos, que presenten su cuerpo vivo, pero no solamente vivo, sino también santo. Y no solamente también santo, sino agradable, de manera que a Dios le agrade. El culto racional puede ser su devocional personal para con Dios. Su devocional debe dirigir su devocional, o todo lo que haga para Dios debe hacerlo entendiendo qué significa Dios para usted, entendiendo qué significa Dios para su vida, entendiendo si le agradece a Dios, entendiendo si amas a Dios, entendiendo si le agradece a Dios. Entonces, pensar en todo eso que dije antes de dirigirle un culto a Dios. Entonces, cuando usted piensa en cada uno de esos aspectos, haga su culto a Dios, pero hágalo previamente pensado, previamente analizado, previamente organizado, para que sea de agrado a Dios. ¿Vas a cantarle a Dios una alabanza? Haga lo mejor que pueda para Dios, pensando en cuánto tiene que agradecerle, pensando en cuánto le ama, pensando cuán bueno ha sido Él contigo y conmigo. El apóstol Pablo de esta manera hace un gran esfuerzo para tratar de comunicar a los creyentes, a los hermanos romanos, lo que Pablo siente en su corazón de parte de Dios para con ellos, los creyentes romanos. Sigue diciendo el verso 2, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, se refiere al tiempo en que se encontraban viviendo los creyentes romanos en aquel tiempo. Y también el apóstol Pablo. Y nosotros, para nosotros hoy, en el tiempo que hoy estamos viviendo. En otra palabra, no te conforme a este siglo, sino transfórmate por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y debo explicar algo más sobre este verso 2. Dice, no os conforméis. Es un mandato de parte de Dios para nosotros. No nos conformemos a este siglo, es decir, a este mundo de hoy. Jamás debemos conformarnos a vivir en este mundo de hoy, en el estilo que vive. Una sugerencia de parte de Dios. Sino, por el contrario, debemos esforzarnos para transformarnos. ¿Por medio de qué nos vamos a transformar? Por medio de la renovación de vuestro o de nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Bueno, pues reincidiendo en el estudio de la palabra, en la oración, en el estudio de la palabra, en la oración y en la ejercitación de los dones que Dios ha puesto en nosotros, haciendo la obra que el Señor quiere que se haga. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué debemos renovarnos o transformarnos? Por medio de la renovación de ese entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. A cada uno de nosotros nos conviene conocer cuál es esa voluntad agradable de Dios. Agradable, que a Él le agrade, y perfecta. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que no piense más de lo que debe pensar sobre sí, que no nos creamos la gran cosa, que no vayamos a pensar sobre nosotros mismos más allá de lo debido o de lo necesario o de lo que realmente somos, sino que cada uno de nosotros, como en aquel tiempo Pablo se lo sugería a los romanos, pensemos de sí con cordura, con cuidado, de manera sobria, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo, en la carta que escribió a los Colosenses, capítulo 3, del verso 12 en adelante, 12 en adelante, hasta el 13, 12 al 13. Dice el apóstol Pablo a los creyentes de Colosa, verso 12, bajo el subtítulo La vida antigua y la vida nueva. La vida antigua y la vida nueva. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Me aguanto un poco en el verso 12 para explicar algo. El
apóstol Pablo está ministrándole a los creyentes de Colosa acerca de vístanse, una orden de parte de Dios. Vístanse pues como escogidos. Cuando dice como escogido, está dando a entender que los creyentes de Colosa no todos eran escogidos, sino que posiblemente dentro de ellos habían creyentes escogidos. Nosotros hoy, por las escrituras, podemos entender que no es lo mismo Moisés, el remanente o el rebaño que conducía Moisés o que dirigía Moisés. Moisés era escogido de Dios, pero no todo el pueblo era escogido de Dios. Pensando en el liderazgo, Elías era un hombre escogido de Dios, como David también fue un escogido de Dios, pero no todos eran escogidos de Dios. Entonces, Pablo está dando a entender acá a los creyentes de Colosa que se vistan como escogidos, no que son escogidos, sino que se vistan como si fuesen escogidos. La palabra como es un adjetivo comparativo. Vístanse pues como escogidos. Hoy nos dice a nosotros también esto mismo. Dentro de toda la congregación hay personas llamadas y hay otros escogidos, pero no todos son escogidos. Entonces, vístanse pues como escogidos de Dios, santos. Observe lo que hay después de santo y amados. Sugiere que pueden haber creyentes santo, santificado con la sangre de Cristo, mas no amados. Puede ser por su comportamiento, por su conducta. Entonces, cuando la palabra dice, vístanse como escogidos de Dios de manera santa y de manera que amados, santos y amados. Y luego dice, de entrañable misericordia, de entrañable misericordia. La palabra entrañable quiere decir algo profundo, una amistad entre dos personas puede llegar a ser una amistad entrañable cuando es una amistad profunda, sincera, confiable. Si no, no es entrañable. Entonces, la idea es comunicar a los creyentes de Colosa ayer y hoy a nosotros. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y como si fuese poco, sigue diciendo, de entrañable misericordia. La palabra misericordia ya vimos lo que significa. Inclinación a sentir pasión por lo que sufren. Entonces, cuando dice de entrañable misericordia, está hablando de sentir compasión de manera profunda por lo que sufren aflicciones y dolores. No de manera hipócrita, sino de manera profunda, como hijos de Dios. La palabra enseña que nosotros los hijos de Dios aprendemos de Dios porque Él nos enseña a nosotros. Entonces debemos tener cuidado porque a Dios le consta lo que Él nos enseña y lo que no nos enseña. En este caso está tratando de enseñarnos a nosotros que debemos tener misericordia, entrañable misericordia por lo que sufren. Porque hay creyentes que no aman a las almas.
si no somos escogidos, por lo menos somos llamados a ganar alma para el Señor y a discipular almas para el Señor en la medida de nuestras capacidades. También a orar, a dirigir a Dios rogativas, oraciones de todo tipo, intercediendo a favor de la salva. La oración del justo puede mucho, del justo. Entonces, vístanse pues como escogido de Dios, santo, amados, y de entrañable misericordia. Como si fuese poco, hay otro adjetivo. No basta con ser santo, sino que también hay que ser amado de parte de Dios. Pero tampoco basta ser santo y amado, sino tener entrañable misericordia y sentir entrañable misericordia por los demás. No basta ser santo, ser amado, ser entrañable, de entrañable misericordia, sino Dios dice, debe ser también benigno. Y benigno habla de creyente que se refiere a los valores de alguien considerado bueno. Una persona, un creyente que se esfuerza para no hacer sentir mal a nadie. Benigno o benignidad es una persona, un creyente o un prójimo que se esfuerza para no hacer sentir mal a nadie, porque es amado, porque es santo, porque es de entrañable misericordia, porque es benigno, porque es humilde. Y la humildad es la virtud que consiste en conocer sus propias limitaciones. Alguien humilde es aquel o aquella que puede conocer sus propias limitaciones y actuar en base a esas limitaciones que tiene, pero también reconocer el valor que tiene el otro o la otra, reconocer el valor, la capacidad, el talento que puede tener alguien que no es uno. Es decir, reconocer a los demás, reconocerse hasta qué punto uno es limitado en conocimiento, pero también reconocer que los demás pueden igual que uno. Entonces, es eso que Pablo quiere enseñar a los creyentes de Colosa y que Dios quiere que nosotros hoy aprendamos de ahí. El verso 13. Soportándoos unos a otros. Es decir, todo el que se reviste como escogido de Dios podrá soportar a otros. Todo el que es santo podrá soportar a otros. Todo el que es amado de Dios podrá soportar a otros. Todo el que es de entrañable misericordia podrá soportar a otros. Todo el que posee y usa la benignidad podrá soportar a otros. Todo el que tiene humildad en sus actuaciones, tiene una actitud humilde y a la vez tiene mansedumbre y paciencia. La palabra mansedumbre equivale a
tener actuaciones sencillas y humildes. Sencillas. Mansedumbre. Tiene un carácter suave. Puede conversar con los demás sin chocar. Puede sobrellevar a los demás conversando, sin choque, sin conflicto, sin contienda. Sin mansedumbre, sin humildad, sin misericordia, sin benignidad, difícilmente podamos escuchar la trompeta. Repito la idea de mansedumbre. Creyentes evangélicos mansos se refiere a tener un carácter suave, que puedes escuchar a un niño, puedes escuchar a cualquier persona, a un prójimo, un hermano en Cristo, y poder conversar sin tener que ofender, sin tener que contender, sin creerse la gran cosa. Suavidad de carácter que se muestra en el trato de un creyente a otro creyente, de un hermano a otro hermano, de un hermano a otra hermana, de los creyentes hacia el prójimo. Y es necesario que mostremos nuestra conducta de cristianos evangélicos cuando intercambiamos con nuestros hermanos en Cristo, y no solamente con ellos, sino también con vuestro prójimo. Pues de una manera y de otra, Dios está pendiente de ese comportamiento. Dios está evaluándote o evaluándonos. Dios está esperando que ese comportamiento proceda con mansedumbre, con benignidad, con humildad, con misericordia entrañable, para Dios trabajar con las personas que tengan el privilegio de intercambiar impresiones, opiniones, conversaciones, interacciones con personas, hijos de Dios. Esa oportunidad Dios la espera, quiere verla, quiere evaluarla, para entonces hablarle a la persona que conversaron con nosotros, para entonces ministrarle a la persona a quien Dios le facilitó la oportunidad de conversar con un hijo, una hija suya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo a los creyentes de Colosa: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Oye bien, primero soportándoos unos a otros, luego perdonándoos unos a otros, y luego dice: para el caso que alguno tuviere queja contra otro delante de Dios, delante de los hombres. Tenemos que soportarnos, no si queremos. Es una orden. Cuando dice soportaos, S, es un imperativo. Un imperativo es una orden de parte de Dios para con sus hijos, con sus hijas. Tenemos que soportarnos unos a otros, no si queremos, no si nos cae bien. Y para ello no valen argumentos personales, es una orden de Dios. Nos manda Dios a los que queremos irnos con Él cuando suene la trompeta, a que nos soportemos los unos a los otros. No solo si nos cae bien.
a todos, a todas. Y la orden es para todos, pero muy de manera especial a lo que queremos desaparecer de este planeta que ya no sirve. Entonces, soportando y perdonando unos a otros, como lo hago yo con alguien, ese alguien debe hacerlo conmigo. Recíproco. Si alguno tuviera queja contra Dios, habla de en circunstancias donde amerita hacerlo. Así también hacerlo de vosotros. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos nosotros perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros no somos superiores a Cristo. Si alguien se cree superior a Cristo y por eso no perdona ni sobrelleva, entonces que no se vista, que no va. Y después de hacer todo esto, dice la palabra, verso 15, la paz de Dios, después de hacer todo esto, la paz de Dios que gobierna vuestros corazones y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en solo cuerpo, y sed agradecidos. Después que hayamos hecho todo esto, entonces la paz de Dios seguirá gobernando nuestros corazones. Todo el que tiene la esperanza de irse con el Señor, debemos soportar a los demás. Quienes no están indicados para soportar a los demás son los que no tienen esta bendita esperanza. Pero nosotros que tenemos esta esperanza, ¿por qué no abrazamos la paz? ¿Por qué no dejamos que las cosas corran? ¿Por qué todo lo queremos agarrar como el catcher o el shortstop? Quien tiene esta esperanza, reitero, que es Jesucristo y nuestro encuentro con Él, estamos para soportar y sobrellevar a todos los demás, sean cristianos o no sean cristianos. Tenemos suficiente esperanza como para sentirnos gozosos y dispuestos a hacer sacrificio vivo delante del Señor. Y un sacrificio vivo es ese: poder perdonar, poder soportar, sobrellevar a todos los demás. No digo yo contar de irme con Cristo, no digo yo soportar y sobrellevar a los demás. Si algo más me pide el Señor, yo estaría dirigiendo esfuerzo para hacerlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el mismo apóstol Pablo, ahora en la carta dirigida a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 12, yo voy a leer un poco rápido porque es un consejo. Bajo el subtítulo, Pablo exhorta a los hermanos. ¿Cuál es la exhortación? La exhortación. Dice, les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y también reconozcan a los que les presiden en el Señor y a los que les amonestan en el Señor. Reconózcanlo. Denle una menta de sajol, denle un guineo maduro, denle una china pelada. Es lo que Dios dice.
por medio de Pablo, los creyentes de Tesalónica, pero nosotros hoy lo tomamos para nosotros. Todo el que hace eso, ustedes observan cómo en las congregaciones hay hermanos y hermanas que hacen, que se ejercitan en eso que Pablo dice con su pastor. Y de esa manera son bendecidos, porque cuando bendicen al pastor, son bendecidos ellos. Repito, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y a los que les presiden. La palabra presidir, les dirigen, les guían en el Señor y les amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de la obra que hacen. Puede que tú piense y actúe diferente al líder, pero al líder, a la líder debe amarlo conforme al trabajo que hacen, no a tu criterio. No me cae bien. Hacen cosas y actúan de manera como si no fuesen cristianos evangélicos. Eso Dios lo juzgará. Nos toca a nosotros amar a vuestros líderes, a los que nos presiden, y reconocerle, amarlo y reconocerlo, no porque nos caigan bien, sino por la obra que hacen para Dios. También les ruego, hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo, que amonesten a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no tienen que hacer, los que andan vagando, los que no ejercitan los dones, que alienten a lo de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos ellos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, que ninguno pague a otro mal por mal. Es una orden de Dios para nosotros. Me haces esto, yo te voy a hacer esto. No me habla, pues no te hablo. Me levanta la voz, pues te levanto la voz. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Antes seguid siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. No solo unos con otros, sino con todos. Está siempre gozoso. Una orden. ¿Cómo sé que una orden? Por el verbo estad, termina en de, un imperativo. Está siempre gozosos. Orad sin cesar. No va a estar de rodillas todo el tiempo. Pero cuando sales a la calle, vas por la calle, puedes invocar a Jesucristo y implorándole algo, rogándole por algo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Da gracias en todo. Que el Señor nos bendiga esta noche. Permítaseme ver, dirle un saludo y Dios le bendiga a todos y a todas los que estáis conectados esta noche. Jenny Garó, yo espero que los medios estén por ahí cerca de Jenny. Sí, está. Dianela Jiménez de los niños Sancho Sama. Dios bendiga a Daniela, Dianela Jiménez. Amén. Adrián Peña, hijo de